Bueno, vamos a continuar dialogando con Eduardo Massa mientras esperamos a Damián Antúnez. Estamos cumpliendo todas las promesas del día, ¿eh? Vamos. Eduardo, muchas veces entre gallos y medianoche, como decíamos hace mucho tiempo, el gobierno emite decretos que cambian reglas de juego, sustanciales en algún caso. Ha reformado la ley de educación y ha dicho de que cualquier docente que exponga ideas políticas partidarias puede ser sancionado. Sí. Modificó leyes históricas que incluso avanzan sobre hasta la autonomía universitaria, porque convengamos que el Estado Nacional no tiene potestad sobre la enseñanza primaria y la secundaria, pero bueno, sienta precedentes. Así es. Sí, es una figura abierta luego a llenar, a completar. Claro. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido ideológico o político que pueda tener el discurso o la manera que enseña un docente para luego censurarlo y castigarlo por haberlo hecho una manifestación política? Entonces, resulta... nosotros en Derecho Penal decimos es una figura abierta. No tiene una definición concreta y no tiene una precisión que permita su aplicación. Me parece que va a dar más lugar a discusiones, a debates y a planteos jurídicos sobre la procedencia o no de eso que a la realidad. El segundo tema es que tiene también el argumento de la no influencia sobre el pensamiento de la sociedad, no imponer un pensamiento sobre la sociedad. Entonces, todo aquello que lleve el nombre de algún funcionario político tiene que ser suprimido. Yo estoy esperando, bueno, calculo que se acabó la Plaza Roca. No sé por qué, creo que no me van a... No vas a ver esa... Va a ser difícil. Así es. ¿No sabes qué? A ver, perdón. Realmente hay una especie de iconografía de personajes nefastos en la designación de nombres de calles, plazas, escuelas. A todo esto las designaciones. Acá se muere por intervenir Damián Antúnez, que acaba de llegar. Bueno... No es tema internacional, pero... Bueno, pero alguna connotación internacional tuvo en su momento, ¿no? Por el despojo, ¿no? De las tierras. Bueno, hola a toda la audiencia, pero llamarse Racedo, Fotheringham, Rauch, bueno, todos esos nombres son nombres de, digamos, de liquidadores de seres humanos. Sí, sí. En algún momento, Coronel Rauch en la población de la provincia de Buenos Aires. Sí, había un movimiento para cambiarle el nombre y ponerle el nombre del indio al que él había matado. Sí, básicamente un exterminador, digamos, por un título cinematográfico. Pero no está muy lejos Racedo, no está muy lejos Baigorria, no está muy lejos... Digo, en Río Cuarto estamos caminando sobre esos lugares. Sí, claro, quienes vivimos alguna etapa de la historia, Eduardo también seguramente. Heroica, ¿no? Claro. El himno de Río Cuarto original, sí, yo cuando lo escuché, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? El indio enemigo. Pero es propio de una época también, ¿no es cierto? Así es. Como también durante la etapa de la última dictadura militar, se planteaba que aquellas personas que formaban parte de los grupos terroristas, estaba prohibido decir subversivos en los medios de comunicación. Había que llamarlos terroristas. La connotación obviamente es muy distinta. Por supuesto. Pero recuerdo haber charlado con gente que estuvo detenida. Una de las cuestiones que recibían como afrenta, ¿no?, era la de la negación de su condición de ser humano. Claro. Entonces, claro, si no es un ser humano, claro, la deshumanización, ¿por qué no voy a torturar? Bueno, ese es el expediente que se construyó en torno a 1870, 1880, entonces, bueno, y digamos, y la década anterior, de la década de 1870, entonces hay un obstáculo para la civilización. Ese obstáculo para la civilización es el indio, es el salvaje, ¿no? Entonces vos lo alejás todo lo posible, lo despojás de humanidad y después
ahí estás construyendo el expediente, y después lo que concluye, ¿no? Lo que concluye es con una campaña de exterminio. Debo decir, perdón, Eduardo, vuelvo a vos. Debo aclarar de que no es para sacarle el nombre de Roca a las plazas de la mayor parte de la Pampa, de las ciudades de la Pampa húmeda, no, es para es otro tipo de nombres. Por ejemplo, el CCK, ya se lo cambiaron, ahora es el Edificio Libertad, el gasoducto Néstor Kirchner. Está bien que el kirchnerismo le había puesto Néstor Kirchner a todo aquello que pasaba al lado, ¿no es cierto? Un poco rápido. Sí, un poco rápido. Pero, bueno, se apunta a eso claramente. Y se habla de la demolición de un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires porque allí está todavía la imagen icónica de Eva Perón. Retomando, por cierto, la tradición menemista, ¿no? De esto me obstruye, sí, hay que tirarlo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuál era el motivo? Fue hormonal el motivo de Carlos Menem de pretender demoler el viejo edificio de Obras Públicas. Era porque se quedó, digamos, el coche presidencial se quedó, digamos, trabado, ¿sí? Frente a una concentración, etcétera, y eso lo atribuían al ex edificio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, Acción Social antes, después Desarrollo Social, y por tanto sobraba, ¿sí? Pero bueno, sobra también una historia del peronismo, ¿no? El Cabildo Abierto del 22 de agosto del 51, etcétera, etcétera. Esencialmente es eso lo que se quiere cambiar. Por supuesto. Es toda una aplicación ideológica que pretenden encubrirla tras un manto de ética. Practicidad, Sí. pragmatismo. Es decir, pero no te van a cambiar el nombre de la plaza porque ya tiene más de 10 años de fallecido y por lo tanto, después de 10 años se le puede imponer a alguien, a un bien público, el nombre de un... Sí. Ese es el planteo que ellos tienen al respecto. Lo que tiene como sentido es tratar de censurarla. Kirchner murió en el 2010, ¿no? También hace más de 10 años. Sí, por supuesto que sí, pero el objetivo es el otro, es censurar la expresión política que ellos no combaten, en definitiva. Además, están prohibiendo poner, cuestión que va también a traer ciertas discusiones, imágenes dentro de los espacios públicos, es decir, un funcionario no puede colgar un cuadro con una imagen determinada que identifique o sea un homenaje político a un partido político. Recuerdo un intendente de reducción que tenía una imagen de un dirigente político, pero puesta invertida. Cabeza abajo. Ahora, ¿cómo lo vamos a calificar? Porque podemos hablar de Irigoyen, no hay discusión de que corresponde al fundador de la UCR. Podemos hablar de Perón, fundador o iniciador del justicialismo. Sí. El que pone un cuadro de Rosas, ¿qué identificación política tiene? O de Lisandro de la Torre. O de Lisandro de la Torre. ¿Qué identificación política le atribuyen? ¿Cómo lo van a calificar? Y seguramente que lo pone por sus convicciones al respecto. Digo esto porque Kicillof, si mal no he visto en alguna imagen, en alguna foto que le han sacado, por ejemplo, tiene imagen de Juan Manuel de Rosas. Sí, en La Plata hay, digamos, hay un cuadro. Lo que pasa es que ahí, eso lo sé por digamos, temas vinculados a mi tesis. En la provincia de Buenos Aires, Videgain en su momento hizo una restauración de la figura de Rosas, etcétera, etcétera, en 1973 me refiero. Entonces ahí hay un asentamiento, digamos, se quiere una juridicidad de por qué está vinculado a La Plata, a la provincia de Buenos Aires, etcétera. Entonces eso habría que demoler ya también, empieza a demoler capas de la historia. O sea, a ver, el problema es que se te empieza a venir abajo el edificio, ¿sí? Por empezar a tocar columnas. Está bien que la historia siempre se reinterpreta. Sí, pero... Es más, nuestra propia historia nosotros por supuesto, la vamos pero reinterpretando. Pero el edificio se te vuelve caótico. Sí. El edificio se empieza a volver caótico. Donde estaba la cocina, pones el baño, al final ya ese edificio, digamos, ¿no? Empieza a ser muy, muy disfuncional en lo simbólico. Me parece que también eso hay que prestarle atención. En el fondo, para mí subsiste su planteo ideológico político de combate a la concepción adversa para él. Sí, refundadora siempre de una nueva historia, que entonces esa historia, ¿no? Todo el tiempo está sonando.
No, le estaba pidiendo que se sacara el micrófono, pero no para que saliera bien en la foto que está tomando Aileen, sino... Que no interesa en absoluto, que no interesa en absoluto. Sí, Que no interesa. Estamos haciendo gestos acá con mi penado 14, Claro. no sé por qué tipo de gestos hacía, pero también es otro de los viejos dichos populares. Eduardo, el último decreto apuntaba fundamentalmente a la desregulación de todo lo que tenga que ver con el transporte urbano de pasajeros. Cualquiera inscribiéndose en un registro alegando tener seguro y alguna otra condición, calculo que lo que se denomina ITV, puede transportar pasajeros y establecer un acuerdo con el pasajero en torno al costo del mismo. Bajo la fachada de simplificar ese trabajo, esa tarea, ese servicio, y multiplicar la competencia en beneficio del usuario, se desregula el transporte bajándolo a una simple inscripción bajo forma de declaración jurada de la propiedad del vehículo, el estado del mismo, el mantenimiento del mismo, el seguro del vehículo y las condiciones de habilitación del chofer. Y luego se hará una oferta pública de recorrido, de objetivos a cumplir, de horarios a respetar, para que eso sea parte de la competencia en favor del usuario. La aplicabilidad de eso la veo bastante difícil, bastante tortuosa. En primer lugar, complicada. Yo estoy pensando en las compañías de seguro. A ver, el seguro, mi compañía me hace a mí un seguro por mi vehículo particular. Si yo lo pongo en el marco de un servicio público, será otro tipo de póliza. Tendré que hacer otro tipo de póliza, seguramente. Exactamente. Con lo cual, ¿quién controla eso? No, por supuesto. Y es que lo que pretenden es decir que no se controle eso, que sea una simple declaración jurada. Entonces yo digo de que tengo vigente el seguro y que tengo la póliza adecuada. Terminamos como en Cuba transportando gente en bicicleta. Sí, a ver, abre hacia cualquier rumbo esta situación, porque habilita simplemente con esa declaración jurada a prestar el servicio. Y la aplicabilidad de esto va a ser lo complejo. Tampoco prevé la dedicación monopólica de un grupo económico para poder hacer determinados recorridos y ofrecer un servicio absolutamente a la baja con tal de eliminar la competencia. Entonces no garantiza tampoco esto la competitividad para mejorar el servicio a favor del usuario o para bajar los costos a favor del usuario.